Abrimos las Biblias en Primera de Tesalonicenses, esta epístola que comenzamos a estudiar el domingo pasado. Si el Señor nos permite, vamos a estar en los cultos vespertinos estudiando esta preciosa carta. Vamos a hacer la lectura desde el versículo 1, tomando también el pasaje que meditamos la semana pasada, y vamos a leer hasta el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hasta aquí nomás, hermanos, en la lectura de la palabra. Vamos a ir avanzando versículo por versículo. En algunas oportunidades estudiamos un párrafo más grande, en algunos momentos algunos más pequeños, pero la idea es en cada uno de los temas que van siendo presentados en las epístolas tener nuestra meditación. Brevemente un repaso de lo que vimos en el inicio de esta carta, la identificación del autor, el apóstol Pablo, con sus compañeros de ministerio, con los cuales también tuvieron la participación en su segundo viaje misionero para el establecimiento de esta iglesia local, la iglesia de los creyentes en Tesalónica. Vemos también que el apóstol Pablo nos da el ejemplo en cuanto a la oración, porque dice él que los recuerda en oración y da gracias a Dios por los hermanos. Y meditamos en la importancia de la gratitud delante del Señor, que ser agradecidos es la voluntad de Dios, y también ser agradecidos por nuestros hermanos. Consideramos a nuestros hermanos realmente un motivo de bendición en nuestras vidas, así debemos verlo a la luz de la palabra de Dios. También meditamos en cuáles son esos frutos de vidas transformadas. El apóstol habla de la obra de la fe en los hermanos de Tesalónica. Esa fe había sido respaldada por obras consecuentes, como también meditamos hoy en la mañana, cuando el Señor reprendía a esos hombres que confiaban de manera superficial, pero aunque decían que eran descendientes de Abraham, no obraban como Abraham. Entonces aquí vemos la obra de vuestra fe. Una fe verdadera es una fe que obra, una fe que no obra es una fe muerta, una fe falsa. En segundo lugar, el trabajo de vuestro amor. Muchas veces el amor es mal entendido como un sentimiento, como una emoción, pero el amor tiene que ver con acción, con trabajo, con esfuerzo. Dios amó y dio a su Hijo, y nosotros somos desafiados a demostrar el amor que hay en nosotros por medio de nuestro servicio, y debemos pensar allí en el servicio a Dios y a nuestros hermanos. Y en último lugar, algo que también el apóstol ve como ejemplar es la constancia que estos hermanos tenían en la esperanza. Ellos esperaban en Cristo Jesús. Esa era su confianza, y eso les llevaba evidentemente a perseverar aún en medio de circunstancias difíciles, como cuando vienen en la vida del creyente pruebas.
Ahora bien, llegamos entonces al versículo 4 y nos encontramos con la palabra porque. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Cuando encontramos una palabra porque en la Biblia, entendemos que está hablando de una causa o de una razón. Entonces, viene hablando de que ora por ellos, viene hablando de que ve fruto en la vida de ellos y ahora va a decir porque conocemos, hermanos, vuestra elección. Entonces, hay una causa detrás de esos frutos en la vida de estos creyentes en Tesalónica y esto tiene que ver con la elección y vamos a meditar en un momento más en eso. Pero quiero también hacer mención que aquí se menciona esta frase, hermanos amados, y podemos tomarlo como algo muy sencillo y pasarlo rápidamente. Sin embargo, en estas dos epístolas, en primera y segunda Tesalonicenses, se mencionan 21 veces la palabra hermanos en plural, 7 veces más en singular. Por lo tanto, el concepto filial de los creyentes es sumamente importante, más a la luz del panorama que había en la iglesia primitiva previamente a este viaje misionero acerca de la división por causa de los judaizantes entre judíos y gentiles. El apóstol Pablo en ningún momento va a marcar esa diferencia. Él va a hacerle sentir a una iglesia gentil conformada primariamente por gentiles. Ustedes recuerdan que mencionamos cuando leímos en Hechos acerca del establecimiento de esta iglesia que los que creyeron de Tesalónica principalmente fueron gentiles, ¿verdad? Los judíos rechazaron, hicieron alboroto. Pero entonces el apóstol Pablo va a decirle hermanos y va a hablar con ellos con ese sentido de unidad que es tan importante en la iglesia local. Y nosotros debemos también trabajar en pos de la unidad. Hoy en día no hay problemas con la unidad quizás como judíos y gentiles, porque entre nosotros no hay judíos, ¿verdad? Pero puede haber otras razones que afecten a la unidad de la iglesia. Entonces tomamos ahí el principio bíblico para considerar que al utilizar la palabra hermanos, estamos hablando de familia y estamos hablando de unidad. Y pudiera citar brevemente o rápidamente, mejor dicho, una argumentación que utiliza Pablo justamente en otra iglesia gentil, posteriormente conformada de ese viaje misionero, que es cuando llega a la iglesia de Éfeso. Pero en una carta que le escribe a los hermanos en Éfeso, Pablo les dice así, le dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vean qué maravillosa la argumentación de Pablo. No la hace en esta epístola a la iglesia de Tesalónica, la hace a la epístola de los Efesios, pero es la misma base de pensamiento detrás de esta reiteración que aparece una y otra vez
en la iglesia de Tesalónica al hablar a los gentiles como hermanos y al recordarnos de que somos un pueblo en Dios, un pueblo, unidos por Cristo Jesús. Él es nuestra paz, Él es el que quita las enemistades, Él es el que nos une, Él es el que nos concede por medio de su sangre el perdón de nuestros pecados y esta entrada a Dios. ¿No es maravilloso, hermanos, que como gentiles, a veces pensamos que nosotros como seres humanos de este mundo, ¿verdad? Dios tenía que salvarnos. Realmente es una gracia que Dios nos haya salvado. Pero aún más pensar que éramos gentiles. No teníamos nada que ver con ese pueblo, pero Dios nos hizo parte de su pueblo espiritual. Como veíamos en la mañana, nosotros heredamos la promesa de Abraham por la obra de Jesucristo. Y nosotros podemos decirnos junto con los creyentes que escucharon el evangelio de boca del Señor Jesucristo entre los judíos, que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Recuerdan en la mañana cuál era el tema? Usted pertenece a una de las dos familias, o a la familia de Dios o a la familia de Satanás. Y a lo que acabamos de leer, por medio del sacrificio de Jesucristo, vemos que somos miembros de la familia de Dios. Entonces, con mucha razón debemos considerar estas palabras, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hermanos amados de Dios. Debemos aquí detenernos para hacernos una pregunta. ¿Sabe usted lo que es ser amado? Seguramente usted ha sentido amor de parte de alguien en este mundo. Puede haber alguna persona en este mundo que tristemente haya vivido muy malas experiencias desde su niñez y nunca haya conocido el verdadero amor, ni un amor paternal o maternal o filial. Muchas personas han sido engañadas por algún tipo de relación donde parecía que había amor, pero lo que había era engaño. ¿Sabe usted lo que es ser amado por Dios, amado de Dios? En este mundo se utiliza esa frase casi que como un cliché y lo ponen en la pegatina, ¿verdad? Detrás de los carros. Dios te ama. Sonríe, Dios te ama. Y se toma con tanta liviandad esa frase, casi como si Dios estuviese obligado a amar a todas las personas, como si fuese un derecho humano ser receptor del amor divino. Y ciertamente a veces podemos tropezar un poco con el concepto porque la Biblia describe que Dios es amor. Entonces, ciertamente Dios ama y Dios ama a su creación, no hay duda de eso, y hay una gracia común para con cada una de las personas, podemos decir, que hay en este mundo, para con su creación. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Entonces, en un sentido, esa persona que es mala puede decir, Dios me ama a pesar de que yo soy malo. ¿Por qué? Y porque hoy me levanté y tengo claridad, hay sol. Dios no me restringió de esa bondad de Dios. También alguien puede ser muy malvado y tener una finca y haber cosechado y estar esperando que llueva y quizás hasta hablar mal o blasfemar de Dios, pero Dios manda lluvia. Y esa lluvia puede caer sobre aquel que tiene temor de Dios y sobre aquel que le odia. Entonces hay un amor de Dios que podemos considerar la bondad de Dios para con toda su creación, pero no estamos hablando de un amor relacionado a la salvación, de un amor salvífico. Ahora, cuando nos referimos a un amor
de Dios en el sentido salvífico, en el sentido relacional, debemos pensar de que el amor de Dios es para su pueblo, para los elegidos. ¿Quiénes son los amados de Dios? ¿Son todas las personas en este sentido de amor específico, de amor de conocimiento, de amor de intimidad, de amor de entrega? No, ciertamente cuando buscamos los textos en la palabra de Dios para ver quiénes son los receptores de este amor, encontramos que es su pueblo, que son los creyentes, que no son todas las personas. Todas las personas están bajo el juicio de Dios. Como leíamos en la mañana, son hijos de ira. Los pecadores merecen el castigo eterno, pero Dios derrama su gracia sobre su pueblo. Por ejemplo, voy a leer algunos textos rápidamente para que ustedes sigan mi hilo de pensamiento. En Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quiénes están diciendo eso? ¿Son todos los habitantes de la tierra? Son los creyentes, son aquellos que previamente el texto dice a los que Dios predestinó, a los que conoció, a los que llamó, a los que justificó. Son los creyentes. En Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Quién puede tomar ese texto y decir Dios nos amó? Es la iglesia de Cristo. Son los creyentes, son los elegidos. En Efesios 5:2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Quién puede atribuir ese texto y tomarlo con pertenencia y decir Cristo se entregó por mí? ¿Es el ateo, el impío, el que rechaza a Dios? No. El que dice eso es el creyente, el que tiene una relación de fe con Cristo sabiendo de que Él pagó en la cruz y es la ofrenda agradable a Dios. Es la iglesia del Señor. O como dice San Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, vino a morir por sus ovejas, por su pueblo. No murió para cargar el castigo de todo y cada una de las personas en este mundo, porque de otro modo, el efecto de la muerte de Cristo hubiese traído la salvación a todos. Pero la salvación es para su pueblo, para aquellos que son sus ovejas, que oyen su voz, que le siguen. Por eso los creyentes dicen: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si fuera que Dios ama a todos y cada uno por igual, entonces todos le amarían a Dios, pero no todos aman a Dios. ¿Por qué? Porque el amor específico de Dios, el amor relacional, el amor salvífico, es para aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Por eso, cada vez que encontremos en la palabra de Dios alguna definición o especificación acerca de que Dios ama a alguien, tiene que ver con el amor salvífico. Excepto que estemos hablando de gracia común, pero no se usa en esos pasajes más que una expresión general de las bondades de Dios. En Apocalipsis 1:5, por ejemplo, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quiere saber usted si Dios le ama? Piense si sus pecados fueron lavados. Ahora entienda bien ese concepto. Quizás usted dice: no, todavía mis pecados no han sido lavados, pero es porque usted no se ha arrepentido. Y Dios efectivamente le está llamando a comprender su amor. Si Cristo murió y cargó sus pecados y usted quiere conocer el amor de Dios, usted llegue a los pies de Cristo en arrepentimiento y en fe y va a poder decir junto con los creyentes: nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero si usted está rechazando el perdón de sus pecados,
Pero si usted está rechazando la necesidad de que sus pecados sean limpios, entonces usted está rechazando el amor de Dios. Justamente en la mañana hablábamos de eso, ¿verdad? Dice, si fuerais hijos de Abraham, me amaríais. Si amaras a mi Padre, me amaríais a mí también. Por eso es que el apóstol Pablo puede decir esta frase, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y quiero aquí hacer una aclaración necesaria. En español esta frase es ambigua. De hecho, podemos decir, casi siempre se entiende de la manera equivocada. En español, cuando uno lee esto, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, depende de la iglesia en la que usted fue educado o formado, la frase vuestra elección se va a entender de la siguiente manera: lo que ustedes eligieron. Esa es vuestra elección, lo que ustedes eligieron. Ustedes eligieron seguir a Cristo. Entonces nosotros conocemos vuestra elección, casi como si se dijera, conocemos vuestra decisión. Y en ciertas iglesias el decisionismo, ¿verdad? Eso de decir yo tomo la decisión de creer en Cristo, de seguir a Cristo, se pone mucho el énfasis, o de hacer una oración para creer en Cristo. Pero si usted busca en las palabras original de la Biblia y en la mayoría de los comentaristas, los eruditos, cuando se lee esta frase, conocemos vuestra elección, no es lo que ustedes han elegido, sino conocemos, hermanos amados, que ustedes han sido elegidos. Es la elección que Dios ha hecho de ustedes. Y es por eso que son amados de Dios, porque Dios les escogió o les eligió a ustedes, doctrina de la elección. Y esta es la argumentación del apóstol Pablo. Habiendo visto la manera en la que ustedes recibieron el evangelio cuando ellos llegaron, el fruto que produjeron, esa obra de la fe, ese trabajo de amor, esa constancia en la esperanza, entonces le lleva a determinar la razón, que la conocen, ahora es pública. Conocemos, hermanos, amados de Dios, sabemos que Dios les ama, sabemos que ustedes son elegidos. La doctrina de la elección incondicional, tantas veces malentendida y tantas veces rechazada. Que Dios elige o eligió en su soberanía, en su decreto eterno, a aquellos que habían de ser salvos y por los cuales Cristo pagaría en la cruz para su salvación. Muchos pasajes en las Escrituras tocan este tema. Como les decía antes, depende de la iglesia en la que usted fue formado, pero en muchas iglesias se enseña que esa elección de Dios, en realidad, es un resultado de la elección del hombre. Es decir, se pone los bueyes detrás de la carreta, ¿verdad? El hombre elige primero, basado en el libre albedrío, en que cada hombre tiene una neutralidad. El hombre elige a Dios y entonces como el hombre lo eligió a Dios, Dios elige al hombre. Eso no es correcto. Lo que nos enseña la Escritura es que la elección de Dios no está condicionada por ninguna respuesta humana. Es Dios el que inicia la obra de salvación, primeramente en la elección en la eternidad, y que en el paso del tiempo va llevando su cumplimiento. Evidentemente tiene que ver con nuestra aparición en este mundo, pero también con la proclamación del Evangelio y el llamado de Dios por su palabra y la obra del Espíritu Santo de hacernos nuevas criaturas y la consecuente respuesta de nuestra, ¿verdad? Evidentemente racional, intelectual, emotiva, real, no como suelen acusarnos algunos de que creemos de que Dios maneja títeres o que somos robots, sino que Dios concede
esa nueva naturaleza y entonces el ser humano voluntariamente procede al arrepentimiento y a la fe. Es una gracia de Dios. Veamos este otro pasaje en 2 de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Quiero tomar este pasaje, porque juntamente con el pasaje que leímos en Tesalonicenses, son dos versículos que nuestra confesión da como base para el tema de la elección. Entonces tenemos que meditarlos y entenderlos para que cuando leemos la confesión y vamos a buscar el versículo base, digamos, yo entiendo por qué aquí aparece respaldando esta doctrina. Cuando dice aquí, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Vocación es llamado, es el llamado de Dios. Hacer firme ese llamado y elección, eso tiene que ver con la doctrina de haber sido elegido. Nuevamente, puede ser ambiguo. Alguien puede decir, mi vocación como lo que yo elijo o mi elección lo que yo elijo. No, la perspectiva divina es aquello que ha venido de Dios, el llamado de Dios y la elección de Dios. Y luego dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿cuál es la manera de hacer firme nuestra elección? Bueno, si uno lee el contexto de esta epístola, va a ver que allí se habla de características de la vida piadosa. Y dice que los creyentes deben añadir a su fe virtudes espirituales. Debe añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Dice, porque si tenemos estas cosas no caeremos jamás. Quiere decir que un creyente que está creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo y en piedad, está afirmando el llamado que recibió de Dios, la vocación que recibió de Dios y también la elección de Dios. Pero es la parte de la responsabilidad del creyente en cuanto a crecer en la gracia, a perseverar en el llamado divino. Es lo sinérgico de la vida cristiana, no es sentarse, no es ese pietismo, ¿verdad? Religioso, quietismo, sin hacer nada, esperar que Dios nos haga santos. No, es trabajar y esforzarnos en mortificar nuestro pecado y en vivir de manera tal conforme a ese llamamiento divino. Y si ustedes notan que antes de esa lista de virtudes que debemos añadir a la fe, el apóstol Pedro va a decir lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que tienen que ver con la piedad nos han sido dadas por Dios. Es Dios el que nos concede esa gracia y que nos llama por medio del Evangelio a una relación con Él, basada en la obra de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la doctrina de la elección, hablamos de un misterio, ciertamente. Hablamos de el decreto de Dios, lo que Dios, antes de crear el mundo, determinó. Hablamos de la predestinación. Nuestra confesión dice que es un misterio que debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre del llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia, admiración de Dios y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. ¿Le ha pasado a usted seguramente hablando con alguien de este tema, si ya es una convicción en su vida,
que cuando usted plantea que Dios ha elegido personas para la salvación, algunos se incomodan, se molestan. Y parece que de manera de reacción, lo primero que hace es acusar a Dios de injusticia. Si Dios elige, entonces Dios es injusto. ¿Por qué va a elegir a este sí y a aquel no? Y este planteamiento precisamente es el que utiliza el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando algunos también opuestos a esta doctrina, el apóstol Pablo lo hace de una manera hipotética, dice, ¿qué acaso hay injusticia en Dios? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Acaso hay injusticia en Dios? Romanos capítulo 9, si gustan puede ver ese texto. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Debemos entender eso, hermanos. Nadie merece la salvación. Lo que merecemos es el castigo eterno. Pero si Dios quiere tener misericordia y elige a algunos para la salvación, y si usted se halla entre esos que Dios ha elegido porque hay arrepentimiento en su corazón, porque hay fe, ¿no es motivo de una abrumadora emoción desbordante de gratitud a Dios? Pensando, me eligió a mí, me escogió a mí, siendo yo un indigno pecador, no siendo merecedor de esto, Dios me eligió a mí. Generalmente cuando las personas se enojan con Dios es porque no quieren aceptar que la salvación es por gracia, porque piensan que pueden tener alguna manera de comprarla o de ganarla delante de Dios. Pero cuando usted entiende que es por gracia, cuando entiende que si usted es salvo es la misericordia de Dios, no es nada en usted, entonces usted va a ver en esta doctrina de la elección algo maravilloso, algo sorprendente. Es decir, yo no tuve ninguna participación. Quizás en algún momento usted cuando creyó en el Señor, usted pensó que estaba haciendo algo de su voluntad y de su esfuerzo. Pero si usted entendió que era por gracia, usted sabe que eso no tiene ningún mérito. Que fue Dios llamándole, que fue Dios dándole el perdón, que era Dios Jesucristo conectándole con el Padre, borrando esa pared de separación, esa enemistad con Dios. Por eso, hermanos, podemos decir que somos elegidos o escogidos en la terminología paulina cuando le habla a los hermanos en la iglesia de Éfeso. Leo para ustedes, si gustan lo buscan en la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, quiero que vean en este texto estas palabras que parece que brillan y que nos ayudan a unir estos pensamientos de lo que hablábamos de esta iglesia en Tesalónica. El fruto que se veía en la vida de ellos, ligado a que eran amados de Dios, ligado a que habían sido elegidos por Dios,
ligado a que recibieron el Evangelio y por eso ellos tenían perdón de pecados en Cristo Jesús. Por lo tanto, se habían arrepentido de sus pecados, por lo tanto, amaban a Cristo, gozaban de una relación con Cristo. Entonces, pueden entender de que eso no comenzó ahí. La historia de su salvación y de mi salvación no comenzó en el momento en que nosotros abrazamos a Cristo por la fe. Comenzó en la eternidad. Cuando Dios, en su decreto divino, nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Algunos tropiezan tristemente con esta doctrina, preguntándose, ¿pero seré que soy elegido? ¿Seré que Dios me eligió o no me eligió? Seguramente no me eligió, por lo tanto no voy a ser un creyente. No es eso lo que usted debe pensar. Piense usted en el mensaje del Evangelio, piense en la obra de Cristo, piense en el poder que tiene para limpiarle sus pecados y abrácese a Cristo por la fe. Y cuando empiece a evidenciar en su vida el poder del Espíritu Santo, venciendo el pecado y siendo usted transformado, entonces va a tener esa confianza de la obra de Cristo en su vida. Y si ve la obra de Cristo en su vida, entonces puede con seguridad pensar que Dios le escogió. En esta misma epístola a los tesalonicenses, pero en la segunda carta, busquen por favor segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, segunda de Tesalonicenses 2:13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. Una vez más se repite esta frase, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el apóstol Pablo vuelve a tocar este tema en la segunda carta acerca de la elección de Dios de estos hermanos. Y aquí, en este pasaje que estamos meditando del capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, el versículo 5 va a añadir al tema de la elección la síntesis breve de cómo ellos recibieron el Evangelio y cómo llegó a ellos el Evangelio. Versículo 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Recordemos la estructura de la manera en la que el apóstol Pablo comienza esta carta con un fuerte contenido doctrinal, hablando en términos prácticos de que ora Dios, de que da gracias por los hermanos, pero empieza a argumentar fruto espiritual en la vida de ellos. Luego dice que son amados de Dios, luego dice que son elegidos por Dios. Y ahora les habla de cómo llegó el Evangelio a ellos. Sin duda, el Evangelio es una pieza importante en toda esta obra de salvación. Llega el Evangelio a ellos y cuando ellos reciben el Evangelio y creen en el Señor Jesucristo, es que son salvos. Pero ¿cómo llegó el Evangelio a ellos? ¿Fue una cuestión netamente de sabiduría humana? ¿Una cuestión de palabras? ¿Es una cuestión de 4 leyes espirituales, como algunos dicen, o de repetir una oración? No, no fue palabra solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo. Hermanos, podemos gastar nuestras palabras y no vamos a convertir un alma a menos que obre el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que clamar. Necesitamos ver el Espíritu de Dios obrando en medio de aquellos que escuchan el Evangelio y debemos depender de eso. No es nuestra habilidad,
de oratoria, no es nuestra capacidad de conversación, es el poder de Dios obrando en cada corazón. Ciertamente debemos esforzarnos por ser claros cuando nos encontramos con alguien, cuando predicamos el Evangelio, cuando argumentamos acerca de la doctrina, pero es el poder del Espíritu Santo. Y también ellos, el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, como siervos de Dios, dice que llegaron allí con plena certidumbre, es decir, no llegaron dudando y pensando, bueno, quizás Dios no quiera salvar a nadie aquí. No es esa la actitud que debe tener el siervo de Dios para predicar. Debe estar orando y debe estar esperando ver el cambio en las personas y que Dios toque los corazones. A veces, hermanos, nos agarra como esos pensamientos de incredulidad del obrar de Dios, porque oramos quizás mucho tiempo por la conversión de alguien o porque no vemos frutos. Es una prueba a nuestra fe. ¿Pero qué? ¿Va a dejar de orar? ¿Va a dejar de confiar en Dios? ¿Acaso no hay suficiente prueba de lo que Dios hizo en su vida? Si es que evidentemente lo hizo, si es que usted ha cambiado, para creer de que como Dios llegó a usted con su palabra y transformó su vida, también tiene poder para orar en otros. Vean lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No sabemos cuándo Dios va a tocar el corazón de una persona. No sabemos si ha de venir a los pies de Cristo, pero somos llamados a anunciar las buenas nuevas, predicar a toda criatura, a instar a tiempo y fuera de tiempo a los que están sin Cristo y sin esperanza, a que vengan al Salvador. Y debemos depender del Señor, porque ciertamente no podemos hacer nada separado del Señor. Pero es nuestro llamado, y así como el apóstol Pablo dice que llegaron en plena certidumbre, confiando en que Dios iba a obrar, que iba a tocar el corazón de las personas, de que iba a haber fruto espiritual allí. ¿Qué es lo que da esperanza cada vez que venimos aquí a reunirnos? ¿Es solamente de que pasamos un tiempo bonito y de que nos animamos unos a otros? ¿O uno está esperando realmente el poder de Dios por medio de su palabra, que nuestras vidas sean transformadas, que su Santo Espíritu nos guíe al arrepentimiento, a la fe, a mayores grados de conocimiento y de devoción? Eso es lo que debemos esperar, hermanos. Y el apóstol Pablo y sus consiervos demostraron por la manera de conducirse que eran verdaderos siervos de Dios. Y aquí sacamos aplicaciones también. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos, los hermanos de esta iglesia, pudieron percibir en el apóstol Pablo y en sus consiervos cuando llegaron con el Evangelio, que ellos actuaban con sinceridad, que no tenían dobles motivaciones o intenciones, que no estaban usando la obra de Dios como un medio para sus propias metas, para enriquecerse, para tener una buena vida, para buscar de fama o de posición. Ellos se dieron cuenta de que estos hombres llegaban allí con el sincero deseo de transmitirle el mensaje del Evangelio, de que estaban interesados por su situación espiritual. Y eso es lo que las personas deben ver en nosotros, hermanos. Cuando usted anuncie la palabra, cuando usted comparta las buenas nuevas con los pecadores, ellos nos leen a nosotros antes de escuchar lo que decimos. Por eso Pablo dice también que somos cartas leídas. Y si perciben en nuestra vida falsedad o doble propósito, o que realmente no hay una convicción de seguir a Cristo y de amar a Cristo, y que es una religiosidad superficial, entonces, ¿de qué manera efectivamente vamos a demostrarles que nos jugamos por lo que decimos, que ponemos las manos en el fuego por lo que creemos? Si cuando vienen las pruebas o las adversidades tambaleamos, si cuando somos tentados tropezamos, entonces más bien el nombre de Cristo va a ser blasfemado por aquellos
que piensan que nosotros nos identificamos como siervos del Señor. Por esto, hermanos, somos exhortados y a la vez animados, no para que guardemos nuestra boca y dejemos de dar testimonio porque no estamos viviendo como debemos, sino para esforzarnos más en la gracia, a modo tal de que tengamos mayor credibilidad en nuestras palabras. No porque nunca pequemos, porque ciertamente tropezamos, hoy lo veíamos en Abraham, pero se ha de ver en el verdadero creyente sinceridad, confesión, arrepentimiento y fe verdadera en el Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, y con esto finalizamos, si somos escogidos por Dios, debemos vestirnos como escogidos por Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Un solo versículo que nos habla el apóstol Pablo, que conoce la elección de los tesalonicenses. Y sacamos también para nuestra propia vida tantas aplicaciones. Conoce el Señor nuestra elección de la iglesia aquí en Liberia. Seguramente hay fruto que han visto en nuestras vidas de amor a Dios, de fe, de constancia en la esperanza. Seguramente recibimos el Evangelio y creímos en la obra de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, pero tenemos que seguir adelante como escogidos de Dios, vestidos como escogidos de Dios y trabajando en todo lo que el Señor nos manda conforme a ese santo llamamiento. Quiera el Señor ayudarnos en este gran desafío y animarnos también por medio de su gran amor. Oremos. Cuán grande, oh Dios, es tu amor, que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Quizás haya entre nosotros alguien que aún no tiene esa convicción, quizás aún no ha procedido al arrepentimiento y a la fe. Oh, cómo quisiéramos, Señor, que tu Santo Espíritu toque esa alma, que la saque del reino de las tinieblas y lo lleve al reino de tu amado Hijo. Que pueda ser visto en cada uno de nosotros, tus hijos, tus siervos, un testimonio de credibilidad de tu obra en nosotros, para que tú seas glorificado. Nos falta, oh Señor, mucho por crecer, mucho por conocer, mucho por avanzar en la piedad. Como dice en la carta de Pedro, cuánto tenemos que añadir a nuestra fe. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos para que vestidos como escogidos tuyos, santos, humildes, pongamos en práctica los mandamientos que tenemos en tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.